Hoy vamos a hablar sobre la neofilia. Tranquilo, no es ninguna práctica sexual ni nada parecido, ¿vale? Simplemente es algo que podemos tener, que hemos tenido o que tendremos alguna vez en nuestra vida. La neofilia trata sobre la obsesión por lo nuevo, ¿vale? ¿Quién no se ha obsesionado por la salida al mercado de un nuevo producto? Pues eso es, simplemente es eso. Pero vamos a tratar un poco más el tema. ¿De verdad necesitamos todos los nuevos productos que sacan al mercado todos los años con mejoras que no son muy sustanciales? Porque tiene una cámara de más, porque tiene 2 megapíxeles la cámara, porque tiene una RAM de 0,2 MHz más. No, de verdad. Luego tenemos que hablar sobre la gente que se gasta todo el dinero, de verdad, que se endeuda para comprarse nuevas tecnologías. Si no tienes ni para comer, de verdad, y vas con un iPhone 7, ¿para qué? ¿De qué te sirve? No sé, yo prefiero vivir bien, o al menos vivir, ¿vale? Poder comer todos los días, que tener el mejor móvil del mercado. El mejor ordenador, las mejores prestaciones, porque al final tampoco es que sea muy necesario. Y nos estamos obsesionando cada vez más con esto de las nuevas tecnologías. Hay que parar un poco, ¿vale? Os quiero contar una historia sobre Dalai Lama, que es mentira, ¿vale? No es real, ¿vale? Es inventado totalmente. Viene de visita a unos grandes almacenes en la que el director le lleva por todos los grandes almacenes, le muestra el centro comercial, le muestra las tiendas, los productos, le muestra absolutamente todo. Una vez que han terminado, pues el Dalai Lama le dice que el centro comercial es impresionante, algo que nunca había visto, que es impresionante cómo de la nada el ser humano puede hacer algo tan grandioso y bonito. Que el centro comercial está hecho con un gusto exquisito y que todos los detalles de él son maravillosos. Que hasta las tiendas tienen los productos expuestos de una manera que invitan a comprar. El director estaba lleno de orgullo, tenía el pecho como un palomo. Pero el Dalai Lama recitó la triste, triste palabra que nadie quiere escuchar cuando están adorándote, ¿vale? O dorándote la píldora, que es pero todos estos productos a mí no me hacen falta. Yo llevo mi casalla y no necesito comprarme la camisa o los pantalones de tal o cual diseñador. Yo no necesito comprarme unos zapatos de marca porque llevo mis sandalias que me protegen de las inclemencias del suelo o de los peligros que pueda correr en él. Yo no necesito comprar muebles, cómodas, camas de último modelo que sean viscoelásticos, que sean de látex, que sean con 1000 muelles. Porque yo duermo en mi templo con mis hermanos y el templo nos protege las inclemencias del tiempo. Así que está todo muy bonito y es todo maravilloso. Pero de todos los productos que he visto y de todo lo que tenéis aquí, yo no necesito nada. Y de eso va la neofilia, ¿vale? Al final todos queremos tener lo nuevo, queremos ser el mejor o queremos que nos adulen porque tenemos la última tecnología, el móvil más caro, el móvil más bueno, el mejor ordenador, la mejor tablet, todo, queremos todo y al final tampoco es necesario. Entonces quiero que de verdad hagamos todos un examen de conciencia porque las marcas nos intentan vender, para eso existen. Y al final es eso, hay marcas que están disparando los precios muy abusivos para lo que se gastan en verdad en la producción de los aparatos y están ganando mucho dinero y luego bueno, pues nos podemos encontrar con móviles que explotan o móviles que no son, la verdad, muy necesarios o que no necesitamos en ese momento, que tampoco nos dan las prestaciones que de verdad nosotros necesitamos. No necesitamos las últimas cámaras, los últimos teclados, los últimos pantallas LCD, de LED, de lo que quieras. No las necesitamos. Todo se puede ver mejor, claro. En una pantalla de cine se ve todo genial. Con un sistema de sonido de Dolby Surround se oye todo genial. Pero de verdad lo necesitamos, o sea, de verdad nos tenemos que gastar tanto dinero en eso si luego no tenemos ni para comer, ni para vivir, ni para salir a tomarte un café con un amigo, o tomarte copas, o irte de fiesta. De verdad, yo me lo paso mucho mejor yéndome de fiesta que, no sé, teniendo el móvil y llamando a alguien. En plan, oye, me he comprado mi nuevo móvil, qué guay. Yo soy mejor que tú. Pues no, eso de verdad, dejarlo ya. No, no. Así que espero que hagáis un poquito de examen de conciencia con esto de la neofilia y que no seáis demasiado, por lo menos no demasiado neofílicos y simplemente uséis las cosas que necesitamos. Todo es mejor cuando es nuevo y todo es mejor cuando nos ayuda.
pero no hay que descuidar otras cosas como el ocio, como la comida, como vivir bien, ¿vale? O por lo menos poder llegar a fin de mes, que creo que a todos nos hace falta y que todos lo necesitamos. Así que solo deciros eso. Un beso a todos y espero que nos sigáis en las redes sociales, ¿vale? Que tenemos y que nos sigáis en el canal, que muy pronto habrá muchos más vídeos. Muchas gracias, muchos besos a todos y que os vaya bien.